la noche en que el rey dejó de respirar. El 25 de junio de 2009, el mundo no solo perdió a una superestrella, perdió la oportunidad de entender cómo la fama puede matar silenciosamente. En la mañana del 25 de junio de 2009, el mundo estaba esperando. En Londres, 50 conciertos agotados estaban listos bajo el nombre This Is It. En Los Ángeles, los ensayos se habían extendido hasta altas horas de la noche, llenos de luces, coreografías y el sonido inconfundible de una voz que alguna vez definió una era. Por primera vez en más de una década, Michael Jackson se preparaba para regresar al escenario. Tenía 50 años. Para el público esto era un regreso. Para la industria era un evento. Para sus hijos, Prince, Paris y Blanket, era el momento en que su padre volvería a ser quien el mundo creía que era. Pero a puerta cerrada, el panorama era mucho menos triunfal. El cuerpo de Michael Jackson le estaba fallando. Años de lesiones, cirugías y una presión implacable habían convertido la vida diaria en una negociación con el dolor. Dormir ya no era algo natural. El descanso ya no estaba garantizado. Cada ensayo exigía asistencia química solo para funcionar, solo para soportar las horas de movimiento y sonido. Esa noche, mientras el 24 de junio se deslizaba silenciosamente hacia el 25, Michael estaba en su casa de Los Ángeles. La casa estaba en silencio. Los ensayos habían terminado. Otro día agotador había llegado a su fin. Como tantas noches anteriores, él buscaba el sueño, no la paz, no los sueños, simplemente la inconsciencia. El hombre que alguna vez comandó estadios de fans gritando, ahora requería intervención médica para cerrar los ojos. Según los registros oficiales, su médico personal estaba presente. Se administraron medicamentos. El objetivo era simple: descansar antes de otro día exigente. Pero algo salió mal. Aproximadamente al mediodía del 25 de junio, los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la residencia de Michael Jackson. Los paramédicos llegaron para encontrar al artista más famoso del planeta sin respuesta. Los esfuerzos por reanimarlo continuaron mientras era trasladado al Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA. Fallaron. A las 2:26 de la tarde, Michael Jackson fue declarado muerto. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por los continentes. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. Las redes sociales se congelaron bajo el peso de la incredulidad. Los fans se reunieron en las calles, fuera de los hospitales, en las plazas públicas, aferrándose a la esperanza de que esto fuera otro rumor cruel. No lo era. La causa oficial de la muerte se registraría más tarde como un paro cardíaco provocado por una intoxicación aguda de drogas. Se mencionaron dos sustancias, propofol y benzodiazepinas. Una explicación clínica, una conclusión estéril. Pero las causas oficiales rara vez cuentan la historia completa. No explican cómo un ícono global llegó a un punto en el que los anestésicos quirúrgicos se convirtieron en auxiliares nocturnos para dormir. No explican por qué un hombre que se preparaba para el regreso más ambicioso de su carrera estaba médicamente frágil, más allá de lo imaginable. No responden a la pregunta que sigue resonando años después. ¿Podría haberse salvado Michael Jackson? Para entender lo que pasó esa noche, no podemos empezar en ese dormitorio. Debemos retroceder décadas, regresar a las lesiones que nunca sanaron, a la presión que nunca se detuvo, al sistema que continuó exigiendo rendimiento mucho después de que el cuerpo hubiera comenzado a colapsar, porque lo que terminó el 25 de junio no comenzó esa noche, comenzó en el momento en que el dolor se volvió parte del precio de ser un rey. Pero ¿qué pasaría si la verdadera tragedia no comenzó esa noche, sino años antes? Mucho antes de la última noche en Los Ángeles, el cuerpo de Michael Jackson ya había comenzado a fallarle. El declive no ocurrió de repente. Se desarrolló lentamente, lesión tras lesión, decisión tras decisión, bajo la presión implacable de una fama que nunca permitió que la recuperación fuera completa. La primera ruptura llegó en enero de 1984. Durante la filmación de un comercial de Pepsi, un fallo técnico hizo que la pirotecnia se encendiera antes de tiempo. Las llamas brotaron cerca de la cabeza de Michael. Su cabello se incendió instantáneamente. Las imágenes se repetirían más tarde sin cesar, pero el daño real ocurrió después de que las cámaras dejaron de grabar.
Michael sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo y partes de la parte superior del cuerpo. El dolor era severo. La curación fue incompleta. Según los registros médicos y allegados, este incidente marcó el inicio de su larga relación con los analgésicos recetados. Lo que comenzó como un tratamiento legítimo para una lesión, se convirtió gradualmente en un método de supervivencia. El dolor nervioso persistió. Siguieron los dolores de cabeza. La sensibilidad aumentó. Y con cada nuevo procedimiento, desaparecía otra capa de resistencia física. El dolor no lo abandonó, se adaptó. En los años siguientes, Michael se sometió a múltiples cirugías. Algunas fueron reconstructivas, otras estéticas. Cada una conllevaba riesgos. Cada una requería anestesia. Cada recuperación introducía nuevos medicamentos en su rutina. La línea entre el tratamiento y la dependencia se volvió cada vez más difícil de definir. Entonces, en 1999, otro accidente lo alteró todo. Durante una actuación en vivo que involucraba equipo aéreo, un fallo mecánico hizo que Michael cayera desde una altura estimada de aproximadamente 15 metros. El impacto fue devastador. Se desplomó en el escenario y fue llevado de urgencia al hospital. El diagnóstico fue un traumatismo espinal severo. A partir de ese momento, el dolor de espalda crónico se convirtió en un elemento permanente en su vida. Quienes estaban cerca de él describieron a un hombre que ya no podía estar de pie o ensayar por periodos prolongados sin ayuda. Los médicos recetaron analgésicos cada vez más potentes. Los medicamentos mitigaban el dolor, pero también nublaban la conciencia. Con el tiempo, la tolerancia aumentó y las dosis también. Las lesiones no sanaron, se acumularon. A medida que pasaban los años, surgió un nuevo enemigo, el insomnio. El sueño, antes natural y reparador, se volvió esquivo. Se dice que Michael pasaba días sin descansar. 2 noches se convertían en 3, 3 en 4. A veces, permanecía despierto durante casi una semana. Su mente corría, su cuerpo se debilitaba y se reportaron alucinaciones. La ansiedad se intensificó. Para alguien cuya carrera dependía de la precisión, la memoria y el control físico, esto era catastrófico. Los medicamentos tradicionales para dormir fallaron. Los sedantes perdieron su efecto. Según personas de su círculo íntimo, Michael se desesperó. No buscaba euforia, buscaba silencio. Un apagado temporal. Algo lo suficientemente fuerte como para obligar a su cuerpo a descansar. Fue entonces cuando el propofol entró en su vida. El propofol no es un somnífero. Es un potente anestésico intravenoso utilizado habitualmente en entornos quirúrgicos bajo estricta supervisión médica. Requiere equipo de monitoreo, suministro de oxígeno y personal capacitado. Fuera de un quirófano, su uso conlleva un riesgo extremo. Michael se refería a él como leche debido a su apariencia blanca. Para él representaba algo simple, limpio y eficaz. Para los profesionales médicos representaba peligro. Sin embargo, funcionaba. Por primera vez en años podía dormir. Pero el costo fue profundo. El propofol no induce un sueño natural, suprime la conciencia, ralentiza la respiración y deprime el sistema nervioso. Sin monitoreo, puede detener la respiración por completo. A finales de la década de los 90, la dependencia de Michael de las soluciones químicas se había vuelto rutinaria. Analgésicos para su cuerpo, sedantes para su mente y agentes anestésicos para descansar. Cada noche requería una orquestación cuidadosa. Cada mañana comenzaba con una recuperación. A pesar de esto, el mundo seguía esperando genialidad. A principios de 2009, Michael firmó un contrato con IAG Life para una serie de conciertos en Londres titulados This Is It. El anuncio fue recibido con entusiasmo mundial. 50 actuaciones, millones de dólares y un regreso histórico. Detrás de escena, la realidad era más oscura. Michael no había actuado a esta escala en más de 10 años. Su resistencia estaba disminuida y su salud era inestable. Los ensayos comenzaron a finales de abril en el Staples Center de Los Ángeles y rápidamente se volvieron agotadores. 5 a 6 días a la semana, largas horas, coreografías intensas y tensión vocal. Según los presentes, Michael luchaba por mantener el ritmo. Necesitaba medicación para estar de pie, medicación para concentrarse y medicación para dormir.
Sin descanso, los ensayos se hacían imposibles. Sin ensayos, el contrato colapsaba. Dormir ya no era opcional, era un requisito. A medida que aumentaba la presión, la necesidad de un médico dispuesto a apoyar su régimen nocturno se volvió crítica. No un médico de hospital, ni un especialista sujeto a reglas institucionales. Alguien privado, alguien complaciente. Esa necesidad pronto sería satisfecha. Al acercarse junio, las noches de Michael seguían un ritual: regresar a casa, administrar los medicamentos, entrar en la inconsciencia, despertar y repetir. El cuerpo aguantaba lo que podía, la mente lo seguía. Para el público, Michael Jackson se preparaba para un regreso triunfal. En realidad, estaba negociando con un cuerpo que nunca había sanado por completo. Y el descanso, la necesidad humana más básica, se había convertido en un procedimiento médico. Dormir ya no era descansar, era inconsciencia química. A principios de 2009, Michael Jackson ya no necesitaba que lo animaran a descansar. Necesitaba permiso. Permiso de los contratos, de los horarios y de una industria que ya había vendido su regreso antes de confirmar su supervivencia. El acuerdo con Aegis Life prometía 50 actuaciones en Londres. También prometía alivio financiero, años de batallas legales, gastos acumulados y un estilo de vida que nunca se detuvo realmente. Habían dejado a Michael bajo una presión inmensa. Los conciertos se presentaron como un regreso. En privado funcionaban como una fecha límite. Los ensayos comenzaron a finales de abril en el Staples Center de Los Ángeles. Fueron intensos. Largas horas, coreografía exigente y una precisión esperada de un cuerpo que ya no podía garantizarla. Los presentes describieron a un hombre que alternaba entre momentos de genialidad y un agotamiento visible. Algunas noches no podía completar los ensayos totales, otras noches sorprendía a todos. Lo que permanecía constante era la necesidad de dormir. Los métodos tradicionales ya no funcionaban, los sedantes orales fallaron. El aumento de las dosis traía resultados decrecientes. La ansiedad empeoró y el dolor resurgió. Sin descanso, los ensayos se volvían peligrosos. Sin ensayos, la producción se enfrentaba al colapso. Fue durante este periodo cuando el doctor Conrad Murray se volvió indispensable. Murray era cardiólogo, no anestesiólogo. Había conocido a Michael Jackson anteriormente y estaba familiarizado con sus inusuales peticiones médicas. Según los testimonios, Murray fue contratado bajo contrato como médico personal. Su papel se extendía más allá del asesoramiento médico. Se convirtió en una presencia nocturna, en un facilitador. El Propofol regresó. Administrado por vía intravenosa en una residencia privada, el Propofol requería condiciones que no estaban presentes. Sin monitoreo continuo, sin suministro de oxígeno, sin equipo de reanimación y sin personal de apoyo capacitado. Lo que existía, en cambio, era confianza, urgencia y rutina. Casi todas las noches después de los ensayos, Michael regresaba a su residencia en North Carolwood Drive. La casa estaba en silencio, las cortinas corridas y los preparativos hechos. Murray administraba medicamentos destinados a inducir la inconsciencia. El objetivo era el sueño, el método era la anestesia. Este acuerdo violaba los estándares médicos básicos. El propofol deprime la respiración. Puede causar un paro respiratorio repentino sin previo aviso. En los hospitales, los pacientes son monitoreados constantemente: saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y respiración. En casa, nada de esto existía. Sin embargo, la rutina continuó. La noche del 24 de junio, los ensayos habían terminado tarde. Michael estaba exhausto. Según las declaraciones, se quejó de fatiga y ansiedad. Murray preparó los medicamentos como lo había hecho antes. Una combinación de sedantes seguida de propofol administrado por vía intravenosa. Poco después de la inyección, Michael pareció quedarse dormido. Entonces Murray salió de la habitación. Los motivos variarían más tarde: una llamada telefónica, una breve ausencia o un momento de desatención. Independientemente de la explicación, esos minutos fueron cruciales. Cuando Murray regresó, Michael no respiraba. Lo que ocurrió después se convertiría en el centro de la investigación. Los expertos médicos testificaron que Michael experimentó un paro respiratorio, no un paro cardíaco inmediato.
En tales casos, una oxigenación rápida puede restaurar la respiración. El tiempo es crítico, los segundos importan. Murray no proporcionó oxígeno. En su lugar intentó métodos de reanimación inapropiados para la situación. Según los informes, confundió el paro respiratorio con un paro cardíaco. La reanimación cardiopulmonar se realizó sobre una superficie blanda, la cama, lo que redujo su eficacia. No había equipo de emergencia disponible y no se contactó de inmediato con los servicios de emergencia. Pasaron minutos preciosos. Cuando finalmente llegaron los equipos de emergencia, encontraron a Michael sin respuesta. Los intentos de reanimarlo continuaron durante el traslado al hospital. En el Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA, los médicos lucharon por estabilizarlo. Fallaron. Michael Jackson fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde. La autopsia confirmaría más tarde la intoxicación aguda por propofol como causa principal de la muerte, con las benzodiazepinas enumeradas como factores contribuyentes. La conclusión fue clara: esta no fue una muerte natural, fue una tragedia médica. La atención se centró inmediatamente en Murray. Los investigadores cuestionaron por qué se administró propofol fuera de un entorno médico. ¿Por qué no había equipo de monitoreo? ¿Por qué Murray dejó al paciente desatendido? ¿Por qué no se contactó inmediatamente con los servicios de emergencia? Murray sostuvo que actuó a petición de Michael, que administró solo dosis mínimas, que el propio Michael conectó la línea intravenosa. El tribunal no aceptó esta explicación. En 2011, Murray fue juzgado por homicidio involuntario. Los fiscales presentaron pruebas de repetidas violaciones del protocolo médico. Los testigos testificaron que Murray priorizó asuntos personales sobre el monitoreo del paciente. Los expertos explicaron que la muerte de Michael era predecible dadas las circunstancias. El jurado llegó a un veredicto rápidamente. Culpable. Murray fue condenado a 4 años de prisión. Cumplió aproximadamente 2 años antes de ser liberado anticipadamente por reducciones de condena. Su licencia médica fue revocada y su reputación destruida. Sin embargo, para muchos, el veredicto se sintió incompleto. Se responsabilizó a Murray, pero el sistema que permitió la situación no lo fue. No se presentaron cargos contra la productora. Ninguna investigación se extendió a las presiones contractuales. No hubo una rendición de cuentas más amplia. El médico fue a la cárcel. La máquina continuó. Años después, los debates persisten. ¿Fue Murray un médico imprudente que ignoró la seguridad básica? ¿O fue una solución contratada ante una demanda imposible? Un hombre colocado entre un paciente frágil y una industria implacable. Lo que sigue siendo innegable es esto: la muerte de Michael Jackson no fue instantánea. Se desarrolló a lo largo de varios minutos. Minutos durante los cuales una intervención podría haber cambiado el resultado. Los expertos médicos testificaron que con apoyo inmediato de oxígeno la supervivencia era posible. La diferencia entre la vida y la muerte no fue la fama, ni el legado, ni el talento. Fue el tiempo de respuesta. Si el oxígeno hubiera llegado a tiempo, esta historia podría haber terminado de manera diferente. Cuando terminó el juicio y se dictó la sentencia, al mundo se le ofreció algo que se parecía a un cierre. Un veredicto de culpabilidad, una pena de prisión y un nombre considerado responsable. Sobre el papel, parecía que se había hecho justicia. En realidad, era solo una verdad parcial. El doctor Conrad Murray fue a prisión, pero las circunstancias que hicieron necesaria su presencia permanecieron en gran parte intactas. Los contratos nunca fueron reexaminados en los tribunales. Los horarios nunca fueron cuestionados bajo juramento. Las expectativas puestas sobre un cuerpo en declive nunca fueron llevadas a juicio. La muerte de Michael Jackson se redujo a la negligencia de un solo hombre, como si un solo médico tuviera el poder de decidir el destino de una industria global. Pero ningún médico crea presión de forma aislada. En los últimos meses de su vida, Michael Jackson existía dentro de un sistema que ya no distinguía entre el hombre y el producto. Los conciertos estaban vendidos, las entradas impresas y los beneficios proyectados. Su condición física se convirtió en un obstáculo a gestionar, no en una advertencia a respetar. Quienes estaban cerca de él describieron a una figura en conflicto. Por un lado, un artista que todavía quería devolver algo a su público. Por el otro,
un hombre agotado sin remedio, incapaz de cumplir con las exigencias puestas sobre él sin asistencia química. No estaba ni totalmente forzado ni era totalmente libre, estaba atrapado en el medio. Algunos sostienen que Michael firmó el contrato voluntariamente, consciente de los riesgos. Otros creen que la presión financiera y las deudas no le dejaron otra alternativa real. Ambas interpretaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo. Las decisiones humanas rara vez son puras cuando la supervivencia está en juego. Lo que es seguro es esto: Michael Jackson estaba ensayando para el futuro mientras su cuerpo fallaba en el presente. Cada noche requería intervención médica. Cada mañana comenzaba con la recuperación de la noche anterior. El margen de error se hacía más estrecho cada día que pasaba. Cuando ese margen finalmente colapsó, la respuesta no fue lo suficientemente rápida. Su muerte se convirtió en una lección de rendición de cuentas tardía, no solo sobre la medicina, sino sobre la fama misma, sobre cómo el éxito puede superar al cuidado, sobre cómo una industria puede seguir avanzando incluso cuando la persona en su centro se está desmoronando. Michael Jackson no era débil, estaba desgastado. Detrás de las actuaciones, los premios y la mitología había un hombre que vivía con un dolor constante, una profunda soledad y una expectativa implacable. Su talento remodeló la música, la cultura y el espectáculo para siempre. Su humanidad luchó por sobrevivir bajo el peso de ese logro. El mundo recuerda al ícono, el moonwalk, la voz, el espectáculo. Pero la historia también debe recordar el costo, porque Michael Jackson no murió en el vacío. Murió en la intersección de la medicina, el dinero y el mito. Un lugar donde la responsabilidad se diluye fácilmente y la rendición de cuentas llega demasiado tarde. Si hay una verdad oculta en esta historia, no se encuentra en los informes toxicológicos ni en los veredictos. Se encuentra en la pregunta que aún perdura años después: ¿cuántas advertencias ignora un sistema antes de que la tragedia se vuelva inevitable? El legado de Michael Jackson seguirá siendo inmortal. Su música continuará conmoviendo a las generaciones venideras, pero su último capítulo queda como un recordatorio de que incluso los reyes necesitan descanso, incluso las leyendas necesitan protección, y cuando se les niegan ambas cosas, la caída no es repentina. Está preparada. Michael Jackson no murió porque fuera débil. Murió porque el mundo no dejó descansar a una leyenda. Antes de dejar esta historia, recuerda esto: la muerte de Michael Jackson no fue solo el fin de una vida. Fue un espejo puesto ante una industria que se beneficia de la genialidad, pero que rara vez protege a quienes la crean. Si quieres seguir explorando el costo oculto de la fama, el poder y el silencio, quédate en este canal. Estas no son historias pensadas para entretener, son historias pensadas para ser comprendidas. El siguiente caso revela cómo una fortuna de $600 millones se desvaneció, no de la noche a la mañana, sino a través de años de negación, presión y colapso. Lo verás aparecer en tu pantalla ahora. Gracias por vernos. Y recuerda, las leyendas no caen de repente, se desgastan silenciosamente.